Bueno, en esta conversación estamos pasando a ver el otro lado de la controversia, la cara del político y el humano que estuvo ahí como siendo lapidado. Y en esto yo quiero que por favor nos cuente un poco sobre cómo una persona tan joven, de 30 años, de origen caribe, de origen costeño, termina siendo elegida como senador de la República y con un fuerte arraigo en Medellín. Cuéntenos un poco, pues ya nos ha dado algunas opiniones sobre su visión sobre unos temas que están ahora en discusión, pero sobre su carrera, sobre el humano Alex Flores que se convierte en senador de la República y qué ha pasado por esta situación ahora. Hombre, yo soy un sabanero, costeño, paisa, bien colombiano, una mezcla de regiones y de sectores populares muy fuerte. Yo nací en Cartagena en 1991, tengo 31 años, crecí en Sincelejo, en Sucre, y me fui para Medellín cuando salí del colegio. Soy de una familia de clase media baja, que ha tenido que trabajar con mucho esfuerzo, que nunca hemos tenido casa propia, que siempre hemos vivido alquilados. Yo me fui para Medellín producto de lo que le pasa a tantos colombianos que no encuentran en sus zonas de residencia un, digamos, lugar en el que puedan desarrollar la ilusión de estudiar la carrera que quieren en un buen centro de estudios. La mayoría de municipios de Colombia son municipios donde no hay universidades. Más de 1000 municipios en Colombia no tienen acceso a educación superior. Son municipios en los que la gente, para poder realizar sus sueños, les toca irse. ¿Cuánta gente vive en Bogotá que no es de Bogotá? ¿Cuánta gente vive en Barranquilla que no es de Barranquilla? En Cartagena, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en las ciudades principales. Son centros migratorios de colombianos de todos los rincones del país que, al no ver la posibilidad de realizar el sueño de estudiar lo que quieren estudiar en una institución de calidad que les gustaría, pues les toca dejar a sus familias, abandonar, digamos, su círculo familiar. A mí me tocó con 16 años irme solo a vivir a la ciudad de Medellín, independizarme muy pronto, en ese sentido, digamos, de no independizarme desde lo económico, porque mi mamá y mis papás siempre han estado muy presentes y me acompañaron durante todo el tiempo que yo los necesité con lo que podía. Mi mamá lo que me podía enviar era 550,000 pesos, que era para lo que alcanzaba. Yo viví pensionado durante, digamos, muchísimos años en Medellín. Fui estudiante de la Universidad de Antioquia, entré a la universidad pública. No teníamos para pagar una universidad privada de ninguna manera. Incluso para pagar la matrícula de la Universidad de Antioquia me tocaba sacar un crédito, porque me cobraban 500,000 pesos de la matrícula, porque yo había estado en un colegio, había terminado en un colegio privado, y entonces me salía carísima la matrícula, no me la refinanciaban. Eso amenazaba mi posibilidad de seguir estudiando, y me tocaba mantenerme en la universidad vendiendo chicles, vendiendo dulces, vendiendo cigarrillos, papitas. En la Universidad de Antioquia, a mí, digamos, académicamente totalmente perdido. Yo me metía a estudiar administración de empresas cuando entré. Esa carrera no me gustaba. Yo realmente lo hice por entrar a estudiar algo. Yo creo que un pelado de 16, 17 años no está en edad de elegir la carrera a la que se va a dedicar el resto de su vida. Yo creo que las posibilidades de equivocarse de alguien que tiene 16, 17 años al tomar una decisión definitiva para el resto de su vida, tan definitiva como la carrera que va a estudiar, muchas veces termina siendo, digamos, algo absoluto, que la persona no se mete a estudiar otra cosa, sino que se queda con eso. Es muy delicado, es peligroso, y eso nos debería incluso invitar a una reflexión sobre los tiempos que le estamos dando a nuestros jóvenes para tomar decisiones tan trascendentales como: ¿yo qué voy a hacer el resto de mi vida? Como pedirle, como en el tiempo de antes, no sé, a un pelado de 16, 17 años que decía con quién se va a casar. Y sin conocer a la persona, además, ¿no? O sea, ni siquiera le dan sin darle la oportunidad de explorar, cosa distinta a lo que pasa en países como Estados Unidos, donde hay un año en el que los estudiantes entran a ver materias de diferentes áreas, y luego deciden, de acuerdo a lo que vieron, qué fue lo que mejor les fue, en lo que realmente les apasionó, qué es lo que quieren estudiar luego de que terminan el colegio. Entonces, yo me equivoqué en la elección de mi carrera, pero tampoco me arrepiento de eso, porque los aprendizajes a nivel personal en ese tiempo fueron gigantescos. Yo me pasé para Derecho, empecé a estudiar Derecho. Me cogió el paro del 2011, el palo de la MANE, cuando Juan Manuel Santos era presidente. Ahí, como tantos estudiantes, migré de la pública a la privada con ICETEX. Me endeudé con el ICETEX. Todavía lo estoy terminando de pagar, ya me falta
como 1,000,000 y pico para terminar de pagarlo. Y allí, estando en la Universidad de Medellín, me metí a la política como representante estudiantil de mi institución. Me lancé con el objetivo de poder ayudarle a mis compañeros a resolver necesidades que yo veía que eran cosas tan evidentes, que todo el mundo se quejaba, que no había ni jabón en los baños. Cosas como tan simples de las que, por ejemplo, las mujeres se quejaban permanentemente de asuntos que podrían parecer menores, pero que hacen parte de la cotidianidad, de las necesidades de la gente, de que no se permitían las habilitaciones y en otras universidades sí. Es decir, una serie de derechos que se veían desconocidos y que nadie tenía como la voluntad de hablar, y a mí siempre fue de los que yo, cuando me incomodaba, pues levanto la mano y digo lo que no me gusta y salgo al corte a eso, y por eso también he tenido un problema con la autoridad desde que soy chico, porque yo no me quedo callado, yo contesto y yo digo lo que pienso. De ahí en la universidad me reelegí como representante, luego fui representante nacional de los estudiantes del país, el único representante estudiantil siendo costeño, en representación del departamento de Antioquia, el único representante nacional de los estudiantes que Antioquia ha tenido, el único de universidad privada en la historia de Colombia. Vamos, hicimos unos hitos importantes, logramos unos hitos importantes en el medio de esto. Fui uno de los dirigentes del paro nacional estudiantil del 2018. Yo estuve en la mesa de negociación del paro que le hicimos a Duque, 66 días de paro. Allí aparecieron otros líderes estudiantiles que hoy, por ejemplo, como Jennifer Pedraza, que es representante de la Cámara también, que estuvo en la mesa de negociación, y otra cantidad de líderes, Alejandro Palacio y otras personas que hicieron también un trabajo genial en el marco de ese paro, y algunos dimos el salto a la arena política. Y yo en el 2019 decido, en compañía de Daniel Quintero, yo apoyé el sí en el plebiscito en el marco del proceso de paz. Ahí salí por primera vez como mi primer golpe de opinión, que llaman, fue que yo le pedí a Uribe que se casara con la paz, me arrodillé con un anillo y una flor, le dije: senador Uribe, dígale que sí a la paz, cásese con la paz. Y ahí, digamos, me lanzo ya a la política nacional, en la defensa del plebiscito. Le entregué corazón, alma y vida al proceso de paz, lloré, hice parte de ese equipo de grupo de personas que lloramos cuando perdimos el proceso de paz. Me molesté muchísimo con algunos familiares que no apoyaron el proceso, y les decía que de ahora en adelante las personas que cayeran en el marco de ese conflicto con la FARC iba a ser responsabilidad de ellos. Mejor dicho, esa impotencia que sentíamos los jóvenes que defendimos el proceso del plebiscito. Y seguí digamos, en esa carrera política. Me lanzo al Consejo de Medellín, en una locura, porque mucha gente también me decía: hombre, tú eres costeño, o sea, un costeño siendo concejal de Medellín, eso está muy difícil. Y yo, pues, recuerdo que Daniel Quintero me decía: weón, hay 300 personas lanzándose, todo el mundo tratando de diferenciarse por algo, y tú te diferencias solamente con el hecho de hablar. Eres la vaca morada, es una ventaja, es súper bien, eso no es una desventaja. Y él ha sido una persona que ha sido, digamos, muy importante en mi proceso político, un gran amigo, un líder al que yo respeto y admiro muchísimo. Creo que no hay una persona con su capacidad de liderazgo y de visión, el Steve Jobs de la política colombiana, podría uno decir de un tipo como Daniel Quintero, con una inteligencia muy aguda y un carisma y una sensibilidad y un corazón muy grande. Recorrimos las calles. Yo hice una de las campañas más baratas de la historia de la ciudad. Yo me gasté 24 millones de pesos en mi campaña al Consejo, 24-30, en una ciudad donde un concejal se gasta entre 500 y 1.000 millones de pesos en promedio se gastan. Yo tenía solo 5 personas en mi equipo, una novia que tenía en esa época, uno de mis mejores amigos, mi hermana Valentina, dos hombres de protección de la Unidad Nacional de Protección, que no solamente eran escoltas, que son mis amigos, mi familia, y que estuvieron conmigo acompañándome en todo ese proceso. 5 personas en la calle, no había nada más, sin vallas, sin refrigerios, sin carros, no llevé a votar a nadie, casa a casa, persona a persona, con una de las campañas que yo creía más efectiva, porque yo logré contactar de manera directa, yo no tenía multiplicadores, era yo hablando, persona a persona. Yo le pedía el número de teléfono a las personas y ese era un medidor de trabajo. Yo le pedí el teléfono y me lo entregaron alrededor de 11.200 personas, y yo saqué 7.100 votos, casi el 70% de efectividad, cuando los políticos calculan sobre la cuarta parte. Y yo creo que esto se debe a una conexión especial que yo siento con la gente
que soy capaz de sentir con ellos, de solidarizarme, de vivir sus realidades. Por eso me indigna que pasen tantas cosas en nuestro país, que se roben los recursos de los niños, que le quiten, le nieguen la posibilidad. Un corrupto que se roba una plata le está quitando la posibilidad a alguien, como te decía, de ir a estudiar, de vivir de una mejor manera, de tener un centro de salud. A mucha gente en el COVID no la mató el COVID. Se quedaron esperando un ventilador artificial porque la corrupción se robó la plata que se iban a gastar en construir el hospital que les podía salvar la vida. Nos mató la corrupción. Eso es lo que cuesta la corrupción. Cuesta vidas, cuesta proyectos, cuesta futuros. Y este sentimiento profundo es el que nosotros hemos ido a llevar a las calles a decirle a la gente en lo que creemos, que no creemos en las estructuras tradicionales de poder, porque creo que están llenas de ladrones, de corruptos y mentirosos, que creo que es tiempo de sacar a todos los vejestorios que llevan ahí 70 años amarrados, atornillados al poder y darle la oportunidad a una nueva generación, que creo en el poder de la educación y el poder que tiene de transformar vidas, y que quienes creen en lo mismo que nosotros, en la vida, en la paz, en la justicia, pues que se sumen a este proyecto que ya iniciamos hace unos años y que a los 30 años me llevó a ser uno de los senadores más jóvenes del país. Y en esta misma línea, para contarles a nuestros espectadores aquí en Libre como tú, ¿qué viene para el senador Alex Flores en términos de qué discusiones está promoviendo, cuáles son los proyectos que está abanderando, qué viene para el senador? Bueno, aparte de no volver a violar la primera ley de la termodinámica de dar papaya, ¿qué viene? Hombre, ahora estamos trabajando en una serie de proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con las aerolíneas. Mira que ha sido gravísimo lo que pasó con Viva y con Ultra, esta estafa, que fue una jugarreta planeada. Además, hay que decir, hay que evaluar la responsabilidad muy seriamente de Avianca en el marco de este proceso. Porque te cuento rápidamente que pasó aquí de manera muy grave, que recordemos todos que estaban intentando integrarse Avianca y Viva en una sola empresa, y la Aeronáutica Civil en abril del 2022 no había aprobado esa integración. Sin embargo, Avianca le compró a Viva las acciones. Avianca compró las acciones de Viva Air y de Viva Latinoamérica, las compró, pero como no habían aprobado la integración de la Aeronáutica Civil, no podía parecer que Avianca tomaba las decisiones comerciales de Viva. Así que Avianca inteligentemente creó dos sociedades y le entregó la administración política de esas acciones que compraron de Viva a las dos sociedades, que eran dirigidas, oh sorpresa, por dos exfuncionarios de Avianca que habían salido de la empresa solo unos meses antes. Es decir, Avianca en el papel aparecía que no era el que tomaba las decisiones de Viva, pero en la realidad dos exfuncionarios de Avianca que dirigían dos sociedades creadas por Avianca eran los que estaban tomando las decisiones de Viva para, de alguna manera, presionar la integración que pretendían y que luego terminaría decantada en que esta empresa, sin avisar, como luego lo haría Ultra, violando la ley y la obligación que tenían de avisar con 15 días de anticipación por lo menos, sin importarle los pasajeros, dejaron a gente encerrada en los aeropuertos en otros países desesperados, a extranjeros. ¡Qué vergüenza! He escrito un montón de personas, por ejemplo argentinos y argentinas que tenían viajes comprados a Colombia y que quedaron tirados en los aeropuertos, mujeres embarazadas, gente que iba a pedir matrimonio, que tenía, incluso podría pensar, no, porque que tenía un gran negocio que iba a cerrar, sí, pero es que hay gente que tenía cosas pequeñas, una cita médica, se iban a ver con la persona que quieren y que aman, se iban a encontrar con unos amigos, iban para un cumpleaños y vieron frustrados esos sueños que no pudieron cumplir por la irresponsabilidad de estas compañías. Yo estoy presentando un proyecto de ley para regular a las compañías aéreas, para ponerle tope a los valores de los tiquetes. No es posible que un tiquete entre Bogotá y Medellín cueste $1.000.000. No es posible que un tiquete de Bogotá a Valledupar cueste $4,5 millones. No es posible que viajar desde cualquier ciudad de Colombia a otra termine costando unos precios exorbitantes que de alguna manera desdibujan el carácter democrático que debe tener un transporte público esencial como es el servicio aéreo. Entonces nosotros decimos hay que ponerle tope, que no puedan cobrar lo que les dé la gana. Hay que elevar a categoría de ley los derechos de los usuarios para que la gente sepa que cuando los aviones se retrasan tienen unos derechos, que si se retrasa cierto tiempo les tienen que dar un refrigerio y una llamada. Luego, si se retrasa entre 3 y 5 horas, les tienen que dar la comida de la hora, hacer el desayuno, el almuerzo, la cena, dependiendo de lo que es, más el refrigerio y la llamada.
y que si se retrasa más de 5 horas y son más de las 10 de la noche y les tienen que pagar el hotel, llevarlos al hotel, darles la comida más todo lo anterior, devolverlos nuevamente al aeropuerto y compensarlos con el 30% del valor del tiquete o darles millas o dinero a elección del usuario. La gente no sabe eso. Nosotros queremos elevar estos derechos a categoría de ley, ponerle una talanquera a estos abusos de las aerolíneas que estamos convenciendo no deben ocurrir más. Estamos trabajando además en la reforma educativa. Yo soy el ponente del proyecto de matrícula cero que pasó hace poco el tercer debate. Pasamos el tercer debate, falta un último debate. Muy conectados, estamos logrando que por fin la matrícula cero sea una realidad legal en Colombia. Cuando me refiero, digamos, a legal, quiero hablar realmente de que sea una política de Estado, que sea permanente, no únicamente de gobierno, porque esto que ha venido pasando queda a la voluntad de los gobiernos. Es decir, Duque, hay que reconocerle al presidente Duque que inició dando la matrícula para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de instituciones públicas, pero si tiene un presidente que no está de acuerdo con eso, pues como eso no está elevado a categoría de ley, sino que simplemente estaba, digamos, una apuesta de ese gobierno, se cae. Y lo mismo, acompaño al presidente Petro, y el presidente Petro tiene esto en el plan de desarrollo, pero si queda solo en el plan de desarrollo, cuando venga otro gobernante y en el plan de desarrollo quiera poner un articulito para quitar la matrícula, se la quita. Nosotros decimos, no, esto tiene que ser una ley de la República que le garantice a los estudiantes hacia el futuro que la educación es un derecho y los derechos no se compran. Es que si hay un derecho que hay que garantizarle a la gente es la educación. Piensen en esto, hombre. Yo que soy papá y todos los que sean papás y mamás, si uno no le da educación a su hijo o hija, la única garantía que tiene de que si no le das educación es que no vas a saber hacer nada y que con seguridad lo vas a tener que mantener para el resto de la vida. Ser un mantenido, no vas a tener ni siquiera cómo reclamarle porque es que no le enseñaste a hacer nada. Yo creo que el derecho principal de una democracia es la educación, porque la educación le da libertad a la gente, la libertad de pensar por sí mismo y tomar sus propias decisiones, pero también la libertad de acceder a unos medios de subsistencia para poder ir, digamos, muy claramente a trabajar, a ganar, a meter plata al bolsillo y poder pagar el arriendo, comprar sus cosas y valer. Esa es la independencia. Uno se independiza de los papás realmente cuando tiene que dejar de pedirle plata. Y esa libertad solo la otorga la educación, que es la que le da la herramienta a la gente para poder hacer lo que realmente quiere. Porque hoy lo que tenemos son colegios y universidades que parecen más fábricas de salchichas que forman a personas para que, no para que piensen, sino para que ejecuten, funcionarios de garita, ¿no? Habrá un trabajo en el que uno tiene que pensar menos que en la garita de un peaje. Tú recibes la plata, das el vuelto, abres el torniquete, recibes la plata, das el vuelto, abres el torniquete, no tienes que pensar, solo hazlo. Nuestro sistema educativo está pensado básicamente de esa manera y nosotros creemos que hay que abrirlo a nuevas posibilidades, conectarlo con las lógicas de la cuarta revolución industrial, que es lo que está generando billete en el mundo. Eso es lo que hicimos en Medellín con el Valle del Software, poner a todos los colegios y las instituciones en clave de la cuarta revolución industrial. Estamos trabajando en eso, es nuestra apuesta más importante. Estamos convencidos que si transformamos la educación, lo habremos transformado todo. Muy importantes estas discusiones, el tema de las aerolíneas, el tema de la educación, lo que hay más allá del escándalo. Y ya para terminar, aquí en Libre como tú, senador Alex Flores, quisiera que nos dejara un mensaje, pues, tanto a las personas que lo fustigaron, como a quienes lo ven ahora, como a los que de pronto se manifestaron a su favor, en fin. ¿Cuál es el mensaje de conclusión frente a todo esto que usted protagonizó y ha tenido que padecer también de alguna forma? Yo creo que más importante que los errores que uno comete es lo que uno hace con ellos. ¿Qué hace uno con eso? La vida te presenta situaciones que tienen la intención de enseñarte algo. La pregunta es si tú estás prestando atención. Si en el momento en el que eso ocurre, estás prestando atención sobre aquello que tienes que aprender. Porque si no, pues con seguridad te va a volver a pasar y te va a pasar más fuerte. A mí ya había tenido algunos campanazos que indicaban que tenía que prestarle atención a algunos problemas y yo no le había prestado atención y pues el campanazo fue cada vez más fuerte hasta que bueno, pues mira, yo creo que el qué hace uno luego cuando está prestando atención es lo que realmente importa. Yo en lo personal decidí transformar radicalmente mi estilo de vida. La hora en la que antes los fines de semana seguramente me estaba acostando es la hora en la que yo me levanto todos los días. Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana. Leo 2 horas, hago hora y media de ejercicio y medito 20 minutos todos los días.
de lunes a sábado, solo me doy un break el domingo que me levanto como a las 7, ¿ya? Pero me representó esto entonces la posibilidad de cambiar unos hábitos de vida, de establecer una nueva forma de vida, de reconectar esa relación con Dios que se había roto. Yo creo que era muy distante, que estaba además muy dubitativa, y que representó esto para mí también esa oportunidad. Entonces yo invitaría a aquellas personas que están viviendo circunstancias difíciles, que no saben cómo resolver un problema, a decirles que sí se puede, que sí pueden hacerlo, que sí pueden resolverlo, que presten atención, esfuérzate por encontrar la belleza inesperada, decían por ahí en una película. Y es que en medio de estas crisis y estas dificultades, lo hermoso que está ocurriendo alrededor está acechando. En medio de la crisis, en medio de esa desesperación, uno no logra ver con claridad qué es lo que tiene por aprender, pero los puntos siempre logran atarse hacia atrás. Y cuando el tiempo pasa, te das cuenta que las cosas mejoraron, que estás bien. Así que todo eso que te está pasando, que puede parecer caótico y difícil, tiene el propósito de llevarte y de convertirte en la persona que estás diseñado para convertirte, de llevarte a la grandeza que tienes para otorgar. Decirles que no renuncien, que no hagan caso nunca de las voces que digan renuncia, no sigas, que se tapen los oídos, pongan la vista al frente, sigan avanzando. Y finalmente, hombre, quería aprovechar esto para desmentir una vaina, que es que me señalaron en medio de la vaina, de todo lo que me señalaron de infiel. Yo no tengo novia, así que desmentir el hecho de la infidelidad que me acusaron, que me achacaron y que no existe. Pero principalmente un mensaje de mucho cariño, de mucha fuerza, de resiliencia. Creo que estamos hechos para grandes cosas y que todo esto no hace más que engrandecernos en medio. Entre más difícil la prueba, más grande la recompensa. Así que nada, vamos con todo. Importante precisión. Gracias al senador Alex Flores. Yo soy Iván Bernal Marín y esto es Libre como tú en el 1. Nos vemos en una próxima. El 1. Como tú.